Señor presidente, señores senadores, el senador del departamento San Martín, Manuel Pailer, y quien les habla, en el día de ayer hemos estado en la reunión con el ministro de Infraestructura y con el ministro de Hacienda. Hemos podido hacer las preguntas que creíamos pertinentes y convenientes para tener más profundos conocimientos del tema, y luego en una charla del bloque, porque somos parte del mismo bloque, hicimos un análisis, y ese análisis está basado en los contextos, porque toda acción tiene que ver en el contexto en que se desarrolla la acción. Y después de haber debatido e intercambiando puntos de vista, hemos coincidido en dar el acompañamiento a esta ley en el marco del contexto que hoy estamos viviendo. Y hoy estamos viviendo un contexto que, con un gobierno nacional, la provincia de Salta en los primeros 100 días ha recibido 100.000 millones de pesos menos. Que la caída de la economía es palpable, que el aumento de la pobreza es visible totalmente, que no hay previsibilidad. En algún momento el presidente dijo que en 40 años íbamos a estar mejor, después dijo 35. Ahora hablan de los brotes verdes, como ya hubo un gobierno, no supo decir, de meses, del año que viene. Y un gobierno lo que tiene que tener es previsibilidad. Un gobierno lo que tiene que tener es una planificación, y la planificación y la previsibilidad tiene que ser acorde a las realidades. En ese contexto, hemos analizado con el senador Pailer que la provincia venía pagando una deuda que llegaba a los casi 700 millones de dólares, un poco menos, 600 y algo, venía pagando con los recursos propios sin necesidad de acceder a otros créditos, y había bajado en 177 millones de dólares esa deuda. O sea, una provincia que en un contexto difícil, porque no vamos a decir que fue un contexto fácil los 4 años pasados, ya era un país difícil de administrar, provincias que estaban al vaivén de lo que pasaba en la nación y les costaba. Sin embargo, el gobierno actual, que es a la vez el gobierno que en los 4 años anteriores desendeudó la provincia en 177 millones de dólares, se ve con esta nueva realidad. Tienen un vencimiento en los próximos meses de 40 millones de dólares, y los recursos que venía, esto es lo que nos explican los funcionarios, y con datos concretos y papeles en la mano, en el día de ayer nos mostraron cómo ellos venían, como acostumbra un gobierno, ir acumulando, guardando, como lo quieren llamar, poniendo en plazo fijo, como quisieran explicar el modo, juntando plata para distintos costos y gastos que son ya claros y concretos que se van a producir. El pago de la deuda es uno, el pago de los sueldos es otro, el pago del medio aguinaldo es otro de los ítems que se tiene que ir resguardando. No es que el día anterior salía a ver quién te da la plata o la sacas de un lugar. Vos la vas juntando, la vas acumulando y vas siendo previsor para pagar esos costos, más los costos del funcionamiento diario del Estado en las distintas áreas, sobre todo en las áreas esenciales. La caída de 100.000 millones de pesos no está previsible, no estaba visto, no estaba previsto, y empiezan a tener que invertirse recursos que estaban tal vez previsiblemente acomodados para el pago de la deuda, para el pago del arriendo, para el pago de los sueldos, porque tiene que empezarse a hacer cargo del no subsidio al transporte, del no subsidio al incentivo docente, del no acompañamiento a los comedores, del no cumplimiento de la nación con un montón de responsabilidades que la nación tiene con las provincias. Que el presidente o sus funcionarios dicen: no tengo por qué darlos. No,
El incentivo docente, no sé, tiene 23 años, creo, no recuerdo bien, pero estamos por ahí, o 26 años. Hay un montón de cuestiones que el gobierno nacional de impuestos que no coparticipa, pero está obligado luego a invertirlo en el desarrollo del país por convenios, por usos y costumbres, si quieren lo planteemos para que le quede más claro al vecino común, por leyes concretas que determinan ingresos, significa que no se las está mandando. La caída de la economía genera menos ingresos y eso significa en 90, 100 días, 100.000 millones menos. Pero hacia adelante, esta línea de caída sigue avanzando. Sigue avanzando. No alcanza que funcionarios del presidente digan apláudeme porque ha bajado la inflación al 13% cuando la caída del salario es el 20%. Entonces, para ese trabajador que el salario se le cayó el 20, tiene que decir, inflación del 13, el 20 de la caída mío, hoy me cuesta, el costo de vida es 33%. Entonces, ¿de dónde me venís con que te aplaude por la inflación si me hace caer el salario? Al trabajador hoy le cuesta vivir el 33% más. Con esa inflación del 13, si es que es real, se la tomemos como real. Pero al ciudadano hoy le cuesta más del 30% más vivir el mes a mes. Cae la economía, cae la recaudación. Y hay que pagar este crédito que viene de un gobierno anterior. Hay que pagarlo. Porque en un contexto de inestabilidad, inseguridad, y de un gobierno nacional que te deja libre albedrío la salud, por ejemplo, el dengue es un ejemplo, el no acompañamiento con los remedios necesarios para los enfermos oncológicos, todas estas cuestiones que aparte te la dicen, te la voy a dejar y barcátela, hace que haya que tomar previsibilidad. Y esto es lo que explicaron los funcionarios en el día de ayer. Y quienes hemos sido administración alguna vez sabemos muy bien que la provincia tiene que tener un buen concepto en el contexto de la nación y en un contexto internacional. La provincia no se va a poder quedar con las manos cruzadas, por lo menos si estaría en la responsabilidad de administrar la provincia o en alguna área, yo estaría buscando ver cómo resolver los problemas de infraestructura que tiene la provincia. Y si la nación no nos va a acompañar y la caída de la economía se va a profundizar, empiezo a ver cómo voy al mercado internacional, al foro internacional. Pero para llegar tal vez a créditos que puedan ser de fomento para el desarrollo sanitario, agua, luz, todo, cloaca, todos estos créditos que en el mundo existen para algunos países, para algunas regiones, tenemos que estar con posibilidades, y esto se hace cuando tenemos un buen concepto, y el buen concepto te lo da si vos honrás y pagás tus deudas. He visto que en el debate, o escuché, o leí por ahí que en el debate de ayer, algunos legisladores argumentaron para su voto negativo, en todo su derecho, por supuesto, cada uno vota a conciencia y con su libre saber y entender. Pero el argumento que leí decía, no sabemos qué se va a hacer con la plata. Pero sí acompañan el pedido de Caputo permanentemente al Fondo Monetario que le dé más plata. Tampoco sabemos qué van a hacer con esa plata, pero sin embargo estos legisladores cuando hablan bien de eso. Acompañan esa política nacional de que el gobierno nacional vaya a pedir más plata. Acompañan que el gobierno nacional vaya y se entregue en la negociación con el fondo sin discutir y analizar una deuda mal habida por sus socios que hoy están en el gobierno. Es más, el mismo ministro que hoy está en economía a nivel nacional es el que nos llevó al fondo. Y al que luego el fondo le pidió que lo retiraran de ministro por su ineptitud en ese tiempo y en ese momento, capaz que luego aprendió en los años que dejó ese ministro. Entonces esas posiciones, esas dobles varas que uno mide, que a veces la sociedad también la tiene, cuántas personas transversalmente en los distintos sectores sociales los escuchaba decir en estos últimos tiempos que se terminen con los planeros, que se terminen con los planeros, que se terminen con los planeros.
No, y ayer charlando con, no me acuerdo si era el senador Calabró, creo que era el senador Calabró, decía, el previaje era un plan. Y lo usó el sector medio y el sector medio más pudiente. Y lo usaron también, porque cuando hay una ventaja también lo usan los que tienen plata. Y era un plan, que eran planeros VIP. A ellos sí pueden usar el plan, eso no está mal. El previaje era un plan. Pero voy a hablar del hoy. Este presidente sacó un plan para acompañar con recursos a los sectores medios y medios altos para que sus hijos pudieran tener un ingreso dado por el Estado Nacional para que paguen la cuota de los colegios privados. En un día colapsó el sistema. En un día los sectores que mandan sus hijos a los colegios privados colapsaron el sistema. Era un plan. Son planeros. ¿Vieron a algún pobre, algún ciudadano que esté en la indigencia o en la pobreza? Llamarlos planeros, agredirlos, decirle al presidente no les dé nunca, porque el pobre es solidario. Porque el indigente, a pesar de su indigencia y su necesidad, es solidario. No hubo una sola voz del sector de trabajadores que le digan no le den. Por supuesto, porque hoy el sector medio no está teniendo para pagarle al colegio privado. Y el colegio privado es una herramienta que acompaña y fortalece la educación de los argentinos, porque el sistema público no alcanza para contener a la totalidad de nuestros niños y jóvenes, ya sea secundario, terciario, universitario, primario, no alcanza. Entonces es necesario el sector privado. Entonces, si el presidente se da cuenta que tiene que acompañar, bien por el acompañamiento, pero el acompañamiento también tiene que ser para la salud, también que tiene que ser para la escuela pública, también tiene que ser para la universidad pública. Entonces esa doble vara que tiene el ciudadano, como los hombres y mujeres que luego estamos en bancas representando, somos ciudadanos principalmente, tenemos también la doble vara. Entonces aquí decimos, no apruebo el crédito porque no sé cómo lo van a gastar. Pero sí apruebo al otro que pide mucho más y nos pone la soga al cuello, con los quienes ya nos vienen asfixiando, ahí está bien. Esa doble vara y esa incoherencia me parece que es la que la ciudadanía hace que muchas cosas no sepa cómo tomarlas. Y yo prefiero clarificarlas. Soy con el senador Pailer un bloque de oposición. Oposición. En lo personal llevo 17 años siendo opositor de los gobiernos de la provincia de Salta. Pero eso no quiere decir que no sepa cuándo se debe buscar frenar una acción, frenar una ley, cuándo se deba acompañar, cuándo se deba cuestionar, cuándo se deba investigar. Por eso, con el senador Paile estamos convencidos que tenemos que acompañar el apoyo a esta ley. Porque aparte está más clarito que muchas veces otros aspectos. Este préstamo viene a reestructurar créditos anteriores que tienen un alto vencimiento prontamente, 40 millones de dólares, prontos a vencer. Entonces no es un nuevo crédito para ver qué se hace o para ver a qué sector se lo dinamiza, se lo fortalece o qué región se va a desarrollar infraestructura. No es para eso, no nos confundamos. Este crédito está clarito, es para reformular créditos existentes, que en este contexto de hoy no le alcanzaba el ahorro previo que iba haciendo, según decían los funcionarios, para poder pagarlo. Y todos sabemos que el contexto que plantearon los funcionarios los conocemos. Todos conocemos cómo está la situación económica y cómo se han caído los ingresos y cómo la nación te mira para otro lado y todos los recursos los está juntando, vaya a saber, seguramente para pagarle al Fondo Monetario, y nosotros las provincias tenemos que ir cómo vamos resolviendo estas situaciones. Podemos discutir por qué un banco, por qué no hay otro banco. Se lo planteamos a los funcionarios
y es el único banco en este contexto y con la celeridad que se necesita que está dispuesto a prestarle plata al Estado provincial. Cuando con el senador y otros senadores le consultamos de la tasa, nos dice que dentro de la tasa nacional e internacional, un crédito en pesos está en una tasa razonable. Una tasa que está ligado, para hacerlo más simple, no hablarle con términos técnicos y científicos, para que el ciudadano común tenga claro, está ligada a una tasa muy similar a la tasa de plazo fijo. Y si esa tasa llegara a caer y entonces el banco vería que no le fue bueno prestar, tiene un porcentaje ligado a una tasa que la determina el Banco Central, no la provincia, en el Banco Macro, el Banco Central, para sumar un porcentaje y equilibrar. Nos pareció al senador Pailler y a mí, y seguramente al resto de los senadores, hablo por mi bloque, que era razonable, que tenía lógica y que tenía una razón de ser. Y porque somos responsables y creemos que el Estado somos todos los salteños y la administración del Estado tiene quien gobierna, pero la responsabilidad es saber qué debemos hacer desde la responsabilidad que nos dio el electorado, es que con convencimiento y con claridad de concepto y sabiendo el porqué, el bloque que presido va a dar el apoyo a esta línea de crédito. Si el día de mañana fuera malversado, distorsionado, están los elementos y las herramientas de control, auditoría, sindicatura y justicia. Entonces no puedo venir a querer ser juez o prever o preguntarle a la bolita de cristal si lo van a utilizar bien o si lo van a utilizar mal. La realidad es que hay un vencimiento de 40 millones de dólares, que hay una deuda preexistente de un gobierno anterior y que la economía está mal y que la provincia está recibiendo muchos recursos. Entonces, responsablemente, racionalmente y fortaleciendo la institucionalidad que tiene el Senado como un poder independiente y soberano, es que vamos a decirle al gobierno de la provincia de Los Salteños, le vamos a dar el voto para que este crédito sea una realidad, la previsibilidad de la administración y la gestión esté y que luego sigamos trabajando en leyes necesarias, en estructuraciones necesarias y en el desarrollo de una provincia que va a tener que fuertemente consolidar eficiencia, transparencia y gestiones adecuadas, porque la nación va a mirar estos 4 años para otro lado sin ninguna duda. Va a ser una de tirar y aflojar. Y en este contexto que le decimos que acompañamos con nuestro voto positivo, también le decimos a los señores diputados nacionales que están tratando esa ley base, esa ley colectiva, ejerzan su autonomía, ejerzan su autoridad, tengan responsabilidad y traten ley por ley, y no es que se aprueba todo colectivamente. No es así. Y al gobernador de la provincia, que en mayo va a tener que tomar una determinación, firmar un pacto por firmar, por quedar bien o no contradecir a quien preside la Argentina, si es en contra de la patria y si es de la entrega a la patria también, que use su autoridad, su representatividad y su responsabilidad en la toma de esa decisión. El senador Pailler y yo, como un bloque de oposición, responsablemente damos el voto afirmativo a este crédito que va a tomar la provincia. Muchas gracias. Gracias, senador.